Pues bienvenido doctor Jorge Rosete de la UPAEP, bienvenida maestra Milena Pavas, de directora divisional de Ciencias Sociales aquí en la UIC, bienvenidos. Gracias. Vamos a tener una charla que puede ser muy interesante acerca de la inteligencia artificial en la educación, en las universidades, particularmente en nuestras universidades. Si les parece, podemos iniciar. A mí me parece que lo primero que tendríamos que platicar, y ustedes me lo van a confirmar ahora, es cuál es la posición en principio de las universidades, de la UPAEP y de la UIC en relación con la utilización de la inteligencia artificial en las aulas, ya sea con maestros o alumnos. ¿Cuál es la posición en principio? ¿Quién me quiere contestar primero? Adelante, maestra, por favor. Maestra. Sí, un segundo, por favor. Es que estoy tratando de... ¿Me escuchan? Perfecto, se escucha muy bien. Bueno, pues muy bien. Nosotros la verdad es que tenemos una relación armoniosa, pienso yo, con la inteligencia artificial. En realidad, la inteligencia artificial para nosotros plantea un reto en el sentido en que es una herramienta que cada vez tiene un uso mucho más continuo, un uso más persistente, permanente y que genera cierto impacto. Aquí el reto que se nos plantea es qué hacemos con esta herramienta, ¿no? ¿Qué permitimos y cómo la articulamos tanto en los procesos de enseñanza como en las actividades de aprendizaje, en las actividades de evaluación y en el desarrollo de las habilidades metacognitivas y de pensamiento crítico que necesitamos desarrollar en los estudiantes? Entonces, tenemos una relación de apertura hacia la inteligencia artificial, hacia las herramientas, las plataformas, pero siempre acompañados por el reto que esto implica para nosotros. Ok, maestra. Doctor Jorge Rosete, ¿qué piensan en la UPAEP del uso de la inteligencia artificial? Igualmente, a ver, tenemos que pasar de un factor histórico, ¿no? Es una realidad que estamos viviendo y que nos va a tocar, aunque no quisiéramos verlo. Entonces, vale más tomarlo en serio desde el principio y empezar a plantear ciertas relaciones y afinidades con este proyecto, ¿no? La inteligencia artificial finalmente nosotros también la vemos como una herramienta que puede potenciar mucho en dos niveles. Uno, la gestión de la propia universidad, ¿no? Es decir, cómo nosotros desde la institución la utilizamos para dedicarle mayor tiempo a lo que es verdaderamente importante, y por otro lo que sucede en las aulas. Y yo lo pondría en dos canastas distintas, ¿no? Queda una muy clara, el potencial que esta herramienta tiene para potenciar lo que ya se viene haciendo, quitando tiempos muertos y ayudando a sistematizar muchas de las cuestiones que de pronto se vuelven burocráticas, o incluso el análisis de datos. Y por el otro, bajo ese contexto, ¿cómo lo llevamos al salón de clase justo como una herramienta, ¿no? No creemos en ninguna manera que el uso de inteligencia artificial limite las capacidades del alumno si es bien llevada para el análisis crítico, la síntesis y la propuesta. Sin embargo, como bien decía la maestra, es importantísimo poderlo llevar, porque si solamente lo vemos como un instrumento más y no le prestamos la atención debida, corremos el riesgo de que nos gane en la carrera, ¿no? Ya de por sí, creo que no solamente nosotros como instituciones, sino en general la educación va 2 pasos atrás de la tecnología. Si no lo atendemos con miras a futuro, esto puede ser todavía un poco más complejo. Ok, aquí en este caso creo que plantearon algo muy importante, que es la necesidad de enfrentar el hecho de que existe y la necesidad de verlo de manera positiva y como una herramienta. Ahora, eso es muy cierto. El asunto es que ya la utilizamos todos, o sea, lo querramos o no, la utilizamos en la vida cotidiana hoy en día. Ahora, ¿de qué forma se podría regular este uso en las universidades? ¿Cómo lo ven las autoridades universitarias en las dos universidades la regulación? ¿O es necesaria una regulación o ni siquiera será necesaria? ¿O en el futuro será necesaria una regulación del uso de la inteligencia artificial? ¿Ustedes cómo lo ven, maestra? Sí, nosotros tenemos justamente la instrucción y la convicción, como en toda el área académica, que el uso de la inteligencia artificial tiene que ser referida tal cual como se refiere una fuente de consulta.
Los estudiantes tienen que aprender que no existe una prohibición a utilizar la inteligencia artificial, pero sí deben mostrar honestidad con sus entregas, mostrar honestidad en esto lo utilicé para llegar a tal conclusión o empleé la inteligencia artificial y que sí lo pongan en su trabajo. Porque a veces encontramos trabajos que son hechos 100% por inteligencia artificial y hacemos los cotejos y tienen un 90% de creación y el estudiante lo presenta como propio. Esta es una conducta fraudulenta que infringe normativamente nuestro reglamento y entonces yo creo que de ahí tenemos que partir, que el estudiante no piense que puede establecer o puede crear la idea frente a un docente de que trabajó, de que elaboró un documento, haciéndolo pasar como suyo cuando ha utilizado la inteligencia artificial. Entonces, desde el reglamento nos apegamos a ello y el estudiante se va acostumbrando a que incluso, ahora que lo decía el maestro, a nosotros mismos en el campo laboral nos facilita mucho la inteligencia artificial procesos que tienden como a eficientar menos la labor o la organización, ¿no? Entonces el estudiante tiene que saber que el docente no es alguien a quien se puede engañar a partir de la inteligencia artificial, simplemente el docente sabe y considera que el estudiante la utilizó para crear sus trabajos. Ahora, hay cosas que son más metacognitivas que la inteligencia artificial no hace, como por ejemplo los análisis de casos en particulares que el docente ha presentado, situaciones problema, cosas que son más del aprendizaje in situ y que en el momento el estudiante no puede tomar toda la información de la inteligencia artificial para crear ese contenido. Ok, maestra. Llegaremos al punto del fraude. Eso lo quiero tratar más adelante porque eso es bien interesante. Pero, maestro Jorge Rosete, ¿ustedes qué piensan para regular este uso? A ver, estando totalmente de acuerdo con la maestra Milena, tendría que decir que por supuesto debe de estar incluida en la legislación universitaria. Nosotros ya en el Consejo Universitario estamos trabajando las propuestas justo para delimitar el uso adecuado de la inteligencia artificial. No solamente eso, es tan importante para la universidad, lo consideramos como un punto de cambio de época, que a raíz de esto se ha desarrollado un proyecto estratégico en la nueva visión 2033 que se llama Proyecto RISE, ¿no? Que tiene que ver no solamente con la investigación, la difusión, el uso, la práctica, sino incluso la construcción de una propia inteligencia artificial desde la propia institución, ¿no? Entonces, por supuesto, estoy de acuerdo en que debe existir una regulación muy clara de hasta dónde sí es permitido y hasta dónde no, pero tampoco es nada nuevo, ¿no? La diferencia, creo, ahora es el modelo de entrega, porque esta copia de fuentes externas en documentos presentados como propio es algo que digo, y perdón que lo diga, nosotros lo vivíamos hace 40 años, te dejaban una biografía de Benito Juárez, ibas, comprabas la estampita, copiabas el texto y pegabas la estampita, ¿no? El concepto es el mismo, el modelo es distinto. Eso también nos invita no solamente a pensar en cómo contener el uso, sino al contrario, cómo aprovecharlo de manera correcta. Nos tiene que invitar a nosotros como docentes a pensar si el entregable que estamos solicitando es verdaderamente lo que requerimos para garantizar el continuo aprendizaje de nuestros estudiantes. Probablemente el punto en ciertas asignaturas de poner trabajos escritos sobre un resumen de un libro, quizá ya no sea el tema que debamos de estar pidiendo, ¿no? A lo mejor tendríamos que estar provocando debates en persona, tendríamos que estar provocando foros, es decir, no solamente es una invitación a regular y contener, sino a, en este panorama, darle un giro a este uso, ¿no? Déjenme ponerle un ejemplo rápidamente. Yo soy arquitecto de formación, de clases en arquitectura, ¿no? El semestre pasado justamente estábamos trabajando en un proyecto muy complejo en cuanto a las formas volumétricas con los alumnos.
no hubo forma de que ningún software actualmente nos diera esas formas que estábamos generando en las maquetas tridimensionales. La única forma fue llevarlo a inteligencia artificial. Entonces me parece que, reafirmando el comentario anterior, es un tema que nos puede potenciar de una manera si la usamos correctamente, ¿no? Ok, esto me lleva a otra reflexión que quiero plantearles a ustedes, porque parece que estamos dando por sentado y que todo el mundo, ¿no? La usa, la entiende la magnitud de la IA, y entonces eso nos lleva a la reflexión acerca de sabemos que los estudiantes pueden utilizarla o la utilizan. ¿Qué pasa con los maestros? Todos tendrían que estar capacitados en utilizar la inteligencia artificial y en poderla revisar. La maestra hablaba justo de trabajos hechos con IA, pero entonces todos tendríamos que tener la información de los softwares que precisamente pueden reconocer el 90%, el 80%, el porcentaje de uso de la inteligencia artificial. ¿Cómo vamos a hacerle? Bueno, ¿cómo van a hacer las instituciones para que los maestros, todos los maestros, ¿no? Estén capacitados o tengan esa información de la inteligencia artificial para poder no solo detectar ese asunto de plagio, sino además para poder utilizarla a su favor y no quedarse tampoco rezagados en relación con los estudiantes? Esa es una pregunta para ustedes, maestra. Sí, miren, yo pienso que la línea sí tendría que ir marcada mucho en que el docente aprenda a identificar a priori qué herramientas o qué actividades de aprendizaje puede ir diseñando para que los estudiantes puedan utilizar la inteligencia artificial, pero no que la utilicen para, como de manera fraudulenta, crear un trabajo que les están pidiendo, sino que el docente puede fomentar en los estudiantes, por ejemplo, habilidades como la contrastación, como el análisis, como la síntesis, en la cual ya el docente de entrada ya puede sugerir o dar por hecho, chicos, pueden utilizar libros, fuentes diferentes de consulta, pueden utilizar IA y ya el docente no tenga que ponerse como en una postura de decir, ahora voy a meter el trabajo de todos los estudiantes para ver cuál de esos tenía un 100, un 70 o un 90% de trabajo hecho con IA. Porque entonces nos vamos a una postura muy punitiva de pásenme todos sus trabajos que me voy a dedicar como estamos como en el tiempo en que los docentes googleaban el trabajo del estudiante y a partir de googlearlo pues decían tú estás reprobado, tú estás aprobado en tu actividad de aprendizaje que entregas. Yo creo que los docentes sí nos tenemos que ubicar en la postura de la prevención, del diseño de actividades, de la generación de propuestas, de manera tal que no tengan que convertirse los docentes como en un receptor de trabajos que van a ser para meter en los buscadores a ver si hay plagio o no por inteligencia artificial. Sin embargo, seguramente habrá ciertas herramientas que podemos ir como diseñando y podemos pasar los tutoriales a los docentes, pero los docentes mismos idean mucho como sus formas de saber cuándo algo está hecho en un alto porcentaje con inteligencia artificial y no ha recibido la claridad o la especificación de parte del estudiante de que la utilizó. Pero creo yo que el reto está en cómo diseñamos, qué hacemos, qué generamos, qué estrategias de aprendizaje nosotros estamos diseñando para no tener que ubicarnos en la postura de ahora te voy a pescar en esta cantidad de porcentaje de plagio por parte de la inteligencia artificial, ¿no? Yo creo que ese es el verdadero reto, trabajar en la parte formativa y la parte punitiva, pues sí, se convierte también como en un eje lateral, ¿no? del trabajo, pero lo ideal es nuestra parte formativa. Ok, Marcela, gracias. Doctor Jorge Rosete, ¿ustedes cómo lo ven desde allá en la UPAEP? Totalmente de acuerdo, ¿no? Totalmente de acuerdo con lo que dice la maestra. Déjame, Gerardo, simplemente hacer un comentario adicional. Tú decías, ¿cómo le vamos a hacer para que los docentes estén a la par de los estudiantes, capacitados? Mucho me temo que por default estamos fuera estamos lejos de lo que los estudiantes pueden hacer, ¿no?
Recordemos que ellos son una generación nativa, digital, y nosotros a cada paso nos vamos adaptando. No somos la generación de Facebook, y eso es lo más tecnológico de pronto que algunos de nosotros tenemos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Finalmente, estoy totalmente de acuerdo con la maestra Milena. Tenemos que, más que pensar en cómo cacho un plagio o una mala citación de la utilización de la inteligencia artificial, diseñar contenidos que la permitan, ¿no? Y asumir ya que la están utilizando más allá de lo que nosotros pudiéramos documentar. Más allá de que existan softwares que nos lo puedan representar, en efecto tampoco somos carceleros para estar revisando de manera punitiva todos los ensayos. Entonces, creo que estamos en el mismo tenor. Más bien tiene que ver con cómo diseñamos esas experiencias de aprendizaje, asumiendo que si nosotros conocemos un software, el ChatGPT o Gemini, probablemente los alumnos conozcan 5 distintas, ¿no? Y que no podríamos estar revisando en cada una de ellas el porcentaje de lo generado por la inteligencia artificial, más bien asumir que está, ¿no? Seguramente en ambas instituciones y en muchas otras podremos recurrir a estos aspectos tecnológicos que por default puedan identificar el uso de inteligencia artificial, pero vuelvo a lo mismo, es la estampa de Benito Juárez, ¿no? ¿Qué pasa cuando hacemos eso? Entonces, más bien la invitación nuevamente es a asumir que ellos van a estar siempre un paso adelante de nosotros en el uso de estas tecnologías, y más bien incluso aprender con ellos cómo poder orientar el uso adecuado. Claro. Ok, doctor. Estoy de acuerdo con ustedes, por supuesto, están comentando cosas interesantes. Creo que efectivamente el paso atrás, estamos un paso atrás, eso es cierto, y tampoco se trata de estar siempre, no tendríamos por qué estar compitiendo en estar en el mismo nivel tampoco, ¿no? No creo que sea la idea. Sin embargo, en lo que sí voy a hacer énfasis, porque ya lo mencionaron varias veces y creo que está ahí y debe estar, y está en los reglamentos, de hecho. ¿Qué hacemos cuando se trata de un plagio evidente y de un 100% de plagio? Y estamos hablando de casos que por suerte no son los comunes, pero ¿qué tienen que hacer las instituciones o cómo van a reaccionar las instituciones educativas ante un caso de plagio que se trate a partir de la IA? Maestra. Sí, yo creo que por eso el reglamento sí se enfoca mucho a la parte de la conducta ética del estudiante, ¿no? A la conducta universitaria inadecuada. Y está tipificado, según nuestro reglamento, como toda aquella conducta en la que un estudiante presenta un documento, presenta un trabajo, haciendo creer o mencionando que es de su autoría. Lo que se hace con inteligencia artificial, igual que lo que se copia de cualquier otra fuente, no es autoría original del estudiante. Por eso, el estudiante tiene que saber que por medio de los trabajos en los que presenta o que emplea inteligencia artificial, no va a tratar de engañar al docente. La conducta fraudulenta es justo eso, tratar de engañar, tratar de hacer pasar algo que no es suyo, que no es de su autoría, como si fuera suyo. Por eso la instrucción o la indicación que nosotros hacemos es, puedes utilizar la inteligencia artificial como fuente de consulta, pero filtra lo que te dice la inteligencia artificial. Elabora un análisis, elabora una revisión minuciosa de lo que te dice la inteligencia artificial, porque como bien lo decía el maestro Jorge hace un momento, la inteligencia artificial es una gran herramienta y nos ayuda a ahorrar uno de las cosas que más nos consume ahora el trabajo, que es el tiempo. Si nosotros como trabajadores mejoramos nuestra eficiencia con inteligencia artificial, también los estudiantes lo pueden hacer, pero el estudiante no tiene que presentar un trabajo como si fuera de su autoría, haciendo o teniendo una intención fraudulenta, porque ahí es donde estaríamos nosotros pervirtiendo nuestro mismo ideario en el que nosotros le decimos al estudiante que va a egresar de la universidad siendo un líder íntegro, multicultural, comprometido con el bienestar social,
Entonces nosotros tenemos que aterrizarlo a las guías de aprendizaje, a las actividades y al aprendizaje ético que tiene que tener el estudiante. Tú hazlo con inteligencia artificial, pero la labor que tienes que hacer con eso que te da la inteligencia artificial es elaborar, ponle de tu cosecha, haz lo que consideras, pon el comentario analítico a partir de lo que tu pensamiento, tu discernimiento dice sobre ese contenido. De lo contrario, estamos hablando de un plagio cuando la persona dice que lo hizo de su autoría y es de ella. Ok, muchas gracias, maestra. Está clarísimo. O sea, en el caso de ustedes, maestro Jorge Rosete, creo que lo dejamos de escuchar, pero creo que se muteó. Perdón, me muteé. No se preocupe. Estando de acuerdo, el plagio trasciende a la herramienta utilizada para ello, ¿no? El plagio se consuma cuando se presenta un documento como propio, sabiendo que es de otra fuente, sea cual sea. Para ello es que el reglamento incluso ni siquiera tiene que modificar su texto, porque nuevamente el usar la inteligencia artificial no es sinónimo de plagio. El googlear en Google Academics un documento no es sinónimo de plagio. Lo que es sinónimo de plagio es presentar como propio algo que no lo es. Y ahí el reglamento es muy claro, ¿no? Las sanciones van desde, en el caso de la universidad, desde perder un semestre, una asignatura, un parcial, dependiendo del nivel y uso de este plagio, pues. Y particularmente en la universidad, tratando de responder muy puntualmente, tenemos, aparte de este lineamiento en reglamentos, un comité de integridad académica, donde si hubiera duda sobre la probidad de un documento presentado por algún estudiante, este comité, que son alrededor de 10 personas de distintas instancias de la universidad, evalúan los entregables fuera del profesor en específico y determinan el nivel de plagio y el nivel de sanción si fuera correspondiente. Ok, perfecto. Muchas gracias. Creo que quedó muy claro cómo debe actuarse en el caso de lo que llamamos plagio. Y que, como sabemos, no es nada nuevo, lo dijo el maestro Rosete, es cierto, o sea, no es nuevo, simplemente se utilizan nuevas tecnologías para hacerlo, ¿no? Ahora tengo dos preguntas más que creo que son muy, muy interesantes, pero la primera es, ¿cómo ven ustedes el futuro de la inteligencia artificial en la educación? ¿Cuál creen que va a ser la incidencia de esta nueva, podemos llamarla nueva, tecnología y de esta nueva forma de ver el mundo? ¿Qué va a ocurrir con la educación en general? Pero por supuesto, en particular nos interesan las universidades. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Cómo ven ese futuro? Maestra, ¿cómo ve el futuro del uso y desuso o mal uso de la inteligencia artificial? Pero en general es algo que no podemos evadir, va a ocurrir, está ahí y va a funcionar. Cuéntenos, ¿usted cómo lo ve? Sí, este plantea un reto para yo creo para todos los campos disciplinares. Está muy claro, por ejemplo, que difícilmente una IA va a sustituir a un médico o una IA va a sustituir a un psicólogo o que una IA va a sustituir a un odontólogo. Pero hay campos disciplinares, como en específico las ciencias sociales, que corren el riesgo de que se tenga la percepción de que son intercambiables la IA con el campo disciplinar. Y no funciona de esa manera. Pero ahí viene el reto. Donde viene el reto es cómo se va a mover cada campo disciplinar, cómo se va a mover cada licenciatura para generar planes que ofrezcan la presencia de la IA como un elemento más, ¿no? Como una herramienta más. Pero el conocimiento del hombre, lógicamente la IA cada vez es más intuitiva, cada vez se realimenta y se retroalimenta mucho más de lo que la gente escribe, ¿no? Pero hay cosas que el humano definitivamente tiene y va a seguir haciendo. La contextualización de las cosas, los prompts, el diseño de los prompts todavía no tiene la afinidad, todavía no tiene toda esta parte tan nutrida del contexto, no tiene la parte nutrida de la parte socioafectiva, de la parte cultural o sociocultural,
que puede tener el humano. Entonces, la formación de los estudiantes tiene que dejar un poco de lado toda esta parte que sí ofrece la inteligencia artificial, que es cúmulo de letras, cúmulo de palabras, cúmulo de cuestiones teóricas, para pasar a continuar siendo lo que es educación. La educación siempre ha sido humanista y es humana. Y es el humano el que tiene que marcar su presencia dentro de los campos disciplinares. Las licenciaturas de las ciencias sociales, del área de la salud, del área de diferentes áreas, todavía son muy proclives como a estas percepciones de me van a desplazar, ¿no? La inteligencia artificial se va a convertir en el futuro profesionista. Yo no lo veo tan cercano. ¿Por qué? Porque la educación es humanista y la inteligencia artificial sí es creada por humanos, sí es alimentada por humanos, pero el estudiante tiene que tener la posibilidad de analizar casos reales, de analizar casos que les ocurren a personas y que pueden ser resueltos por medio de la disciplina que ellos ejercen. Así es como como se entreteje la función del humano, la función afectiva, las diferentes competencias con la parte contextual que puede llegar a dar o la parte teórica que puede llegar a dar la inteligencia artificial. Entonces, nos ayuda esa herramienta, pero la educación definitivamente va a continuar siendo humanista y humana por muchísimos años. Muy bien, maestra, muchas gracias. Doctor Rosete, cuéntenos. Mira, Gerardo, yo cambiaría tu pregunta, porque la pregunta es, ¿cómo va a afectar la inteligencia artificial la educación en general? Yo más bien quisiera preguntar cómo sería, cómo va a cambiar la sociedad mediante el uso de la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque finalmente las instituciones a lo largo de la historia servimos en la construcción de estos, algunos valores más humanistas, algunos más técnicos, dependiendo de la institución, para dar respuesta a las necesidades de la sociedad en su contexto, ¿no? Entonces, más bien la pregunta es, ¿cómo va a cambiar ese contexto? ¿Cómo va a cambiar esa realidad a la que nos vamos a enfrentar? La respuesta no la tengo. Me queda claro que habrá quizás ciertas profesiones que desaparezcan, probablemente, ciertas funciones que dejen de ser prioritarias, seguramente sí. ¿Cuáles? No lo sé. ¿A qué nivel vamos a llegar? No lo sé. Lo que sí me queda claro es que, independientemente de ello, nosotros tenemos que replantearnos cuál es la misión de la institución, ¿no? A lo mejor hoy hablamos de X número de programas que ofertamos, probablemente sean menos, probablemente sean más. El impacto de esos programas quizá es lo que tendríamos que estar atendiendo con mayor dedicación. ¿En qué sentido? En efecto, hemos pasado por varias revoluciones, ¿no? La revolución industrial, la última, la tecnológica, que empezó hace un tiempo, y en cada una de ellas la sociedad se reconstruye, ¿no? Y se forman nuevas necesidades, y las universidades finalmente atendemos esas nuevas necesidades. Estoy seguro, cierto, que el aferrarnos a ver la inteligencia artificial como un hecho aislado, que ahora nos preocupa si copian o no el trabajo, ¿no? Es una visión de corto plazo. Finalmente me parece que el uso que le podemos dar a esta herramienta, que es una más de tantas que hemos tenido a lo largo de la historia, va a cambiar la forma en la que nos desarrollamos como sociedad, ¿no? Ya lo vemos, la inteligencia artificial podría pensar que es el ChatGPT para acá, 4 años, no es cierto. O sea, tenemos las bocinas inteligentes desde hace mucho tiempo, los teléfonos inteligentes que ya casi nos leen el pensamiento, ¿no? Algunas cuestiones sin las cuales ya hoy no entenderíamos cómo hacerlo. Hemos pasado por la industrialización, donde el trabajo, la manufactura ha sido desplazada por la sistematización, las máquinas y los robots, pero la necesidad de educación sigue siendo, y ahí es donde toco el punto de la maestra Milena, ¿no? Nosotros como institución tenemos la obligación de formar estudiantes,
Y formar es una palabra mucho más completa y mucho más difícil, mucho más compleja que simplemente dar información. Y para formar necesitamos ese encuentro entre personas, sin duda. Quizá ya no será la figura del profesor que expone la información, sino más bien esa figura del profesor que acompaña, que debate, que discute y que construye el conocimiento junto con los estudiantes, por cierto, con muchas herramientas que no solamente son digitales, eh, la cercanía con el otro, la cercanía con la sociedad, incluso pueden ser detonantes de esas actividades de enseñanza-aprendizaje más bien vivencial, que marquen verdaderamente a las personas y que finalmente les den las herramientas para resolver esas nuevas situaciones de la sociedad que la sociedad nos va a presentar, ¿no? Con inteligencia artificial hoy y quién sabe mañana qué, ¿no? Entonces Claro. la cuestión en la educación es que siempre existirá esa necesidad del contacto humano que construye el conocimiento. Muchas gracias. Pues, por suerte, yo creo que esta parte humanista que han mencionado ustedes, por suerte seguirá así. Sin embargo, solo para terminar nuestra conversación, que ha sido muy, muy grata, pero para terminarla, me gustaría que hiciéramos, lo comentaron ya ustedes, creo que la convivencia de las tecnologías y de los medios es algo que ha ocurrido y seguirá ocurriendo siempre, ¿no? El video no mató a la estrella de radio, lo sabemos, ¿no? Y tampoco la inteligencia artificial matará a los demás medios, eso queda clarísimo, solamente cambiarán las cosas. Me gustaría que al final ustedes sean reflexión personal acerca de cómo ven el futuro, no de la, en este caso no en particular de la educación y de las universidades, pero cómo ven el futuro de la sociedad o de las sociedades en relación con estas nuevas tecnologías, la IA en particular. Se habla de la, hablaban de lo limitado que puede ser, bueno, se habla de la superinteligencia en el caso de que ocurriera en algunos años y pudiera ocurrir eso, en fin, y de ese desplazamiento, etcétera. Quisiera que hicieran una última reflexión desde su perspectiva, desde su punto de vista, de lo que va a ocurrir o de lo que piensan que va a ocurrir en la sociedad en el futuro. Maestra Milena, para terminar la conversación. Sí, muchas gracias, maestro Gerardo. Pues mira, yo creo que ahorita lo decía el maestro Jorge, y es también una de las preocupaciones que yo creo que todos los que nos dedicamos a la educación tenemos, y es, va a haber carreras que seguramente van a desaparecer. En este momento no podemos asegurar cosas, pero sí tenemos muchas posibilidades de lucubrar situaciones que van a ocurrir. Carreras que son muy técnicas, carreras que necesitan mucha automatización, cosas de este tipo, seguramente ya van a ser suplidas o algunas de esas actividades van a ser suplidas por inteligencia artificial. Entonces, yo creo que las instituciones y las disciplinas en general tenemos que irnos más, enfocarnos más en la parte formativa y más, de una manera más sintónica con cómo vienen ahora los estudiantes, cómo está ahora la gente que se educa. Las personas, ahorita el rango educativo es mucho más amplio porque las personas adultas mayores ya toman opciones de educación para adultos, hacen nuevas carreras. Entonces nosotros tenemos que, creo, orientarnos a ofrecer planes de estudio que flexibilicen, que sean mucho más flexibles, que puedan integrar diferentes campos disciplinares, porque así funciona. O sea, mientras la inteligencia artificial es algorítmica, los planes rígidos o cuadrados o muy tradicionales van en una forma muy lineal, ¿no? Entonces, lo que la inteligencia artificial hace al generar una progresión geométrica del conocimiento o de los contenidos, nosotros tenemos que ir acomodando nuestras estrategias, nuestras modalidades, nuestra propia oferta educativa para abarcar más el contexto social. Porque el contexto social, como bien lo decía hace un momento el maestro Jorge, o sea, la sociedad está cambiando, pero a lo largo del tiempo la sociedad siempre ha cambiado. La conectividad va ganando fuerza y en algún momento creo yo que todo el avance de la inteligencia artificial, de todas las bases de datos, todo lo que tenemos muchísima gente ocupándose de la ciencia de datos. ¿Por qué? Porque los datos son lo de hoy.
¿no? Y entonces el mundo sí tiene que ir a que ya la información no está oculta, ya no está metido solamente en unos libros, está en muchas partes. Y en ese muchas partes nosotros tenemos que darle estructura, tenemos que darle formalidad, rigor, tenemos que trabajar con todo ese cúmulo de información para que nosotros generemos programas que garanticen que la educación, que la certificación, que las nuevas habilidades, las nuevas competencias que requiere el campo laboral, nosotros podamos generar productos para alimentarlos, ¿no? Creo yo que el mundo se mueve hacia la flexibilidad. La sociedad se mueve hacia programas más abiertos, con mayor accesibilidad, de mejor alcance y sustentados teóricamente, sobre todo para que todo lo que se estudia sea para el bien común y para resolver problemas sociales. Muchas gracias, maestra, muy amable. Muchas gracias. Maestro Jorge Rossetti, su última reflexión, por favor. Gracias, Gerardo. Creo que es una pregunta que tendríamos que hacernos todos los días, ¿no? ¿Qué va a pasar? ¿Hacia dónde nos va a llevar esto? Este concepto de la superinteligencia artificial, de la computación cuántica, de los avances que se van a desarrollar, me queda claro que va a llegar, ¿no? Tarde o temprano. Así como en algún momento el tener un aparato que pudiera respondernos una pregunta aparecía en las películas de ciencia ficción de los 70, ¿no? Disfrazada de un robot, etcétera. Hoy lo tenemos en la sala, en la figura de una esfera redonda y azul, ¿no? Entre lo que hoy vemos como ciencia ficción, ¿no? Seguramente se da. No lo veo con una visión catastrofista. Yo creo que así como muchas de las revoluciones que hemos vivido a lo largo de la historia humana, esta es una posibilidad de mejora de nuestra calidad de vida, sin duda, ¿no? Siempre y cuando logremos mantener ese control creativo, ese control conceptual de lo que la inteligencia artificial permite, ¿no? Sin embargo, sí va a ser una sacudida fuerte, y eso también me queda claro, porque esto que hablábamos hace unos momentos de que hay programas que se van a cerrar, es que ya hay estudios sobre ello, ¿no? Hay un estudio, no recuerdo en este momento de qué universidad, en Estados Unidos, que nos dice que el 50% de los empleos que se van a necesitar en 5 años ni siquiera se han creado, ¿no? Hacia allá vamos. Esto nos va a tener que nuevamente permitir ser más fluidos, mucho más rápidos en cuanto a la respuesta, porque nuevamente no se trata solo de adaptarse a una corriente tecnológica, sino más bien de apropiarse de ella y aprovecharla a nuestro favor. Entonces eso nos va a pedir ser mucho más flexibles, mucho más fluidos en la toma de decisiones, mucho más pragmáticos. De pronto, la construcción de un programa de estudios nos puede llevar 2 años, ¿no? Y en esos 2 años, en términos tecnológicos, la tecnología pues avanzó un 100% de cómo estamos hoy. Entonces, tenemos que jugar un poco al oráculo y estar viendo lo que viene en términos de necesidades formativas, pero creo que hay que verlo con esa esperanza, que es una situación que nos está tocando vivir y que más que adaptarnos tenemos que asumir. Esa sería mi reflexión, ¿no? No verla con miedo. En efecto, el CD no mató a los vinilos, los apagó un rato, pero ahí están, y la buena música ahí está. Las tabletas no mataron a los libros, ¿no? El Internet no ha matado a los medios de comunicación, y ahora la inteligencia artificial no tiene por qué ser tan drástica que nos cambie la forma en la que pensamos. Sí nos lo va a hacer más fácil, sí nos va a ayudar en muchas cuestiones, y si sabemos utilizarlo a nuestro favor, seguramente como una herramienta que nutra la inteligencia natural, me parece que será positivo. Magnífico. Doctor Jorge Rossetti, muchas gracias. Pues doy por terminada la entrevista. Ha sido muy, muy interesante platicar con ustedes. Ha sido de mucha reflexión, ha sido de mucha riqueza. Le doy las gracias a la maestra Milena Pavas, directora de Ciencias Sociales de la UIC, y le doy gracias al doctor Jorge Rossetti, decano de la UPAED, por estar con nosotros. Les agradezco muchísimo sus reflexiones y gracias por estar con nosotros. Damos por terminada esta entrevista por esta ocasión. Gracias.
Muchas gracias, Gerardo, y mucho gusto, maestra Milena. Muchas gracias, maestro Jorge, muchísimas gracias y bueno, lo esperamos por acá por nuestra casa la WIC cuando venga. Gracias, Seguramente. Gerardo. No, gracias a ustedes, gracias por estar aquí y gracias por compartir sus conocimientos y sus reflexiones. Gracias. Al contrario, muchas gracias. Un abrazo. Muchas gracias. Bye. Hasta luego, gracias.